¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes, doctor, ¿sí se escucha? hola, Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. jóvenes, buenas tardes. Me- Hola. Bueno, acá me colocan, doctor, si se le escucha, buenas tardes, pero nadie pone su micrófono. Solamente veo Sí, conectado doctor, buenas 23 tardes. alumnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Solo veo conectado 23 alumnos. ¿O cuántos son? ¿Algo de 100, un poco más, 150? ¿Cuántos será? A ver, alguien que Aproximadamente 100, doctor. me diga. A ver, alguien me puede escribir un mensajito al menos, decirme cuántos son. Uy, nadie me dice cuántos son. Bueno, chicos, entonces al menos creo que me están escuchando. Bueno, estoy entrando unos minutos después de la hora acordada, ¿no? Porque, bueno, pero justo ahora al Zoom se le ocurre actualizar. Se le ocurre actualizar y bueno, por eso me he demorado unos minutitos. Entonces, bueno, empezaremos la clase. Yo creo que el horario no sorprende a nadie, solamente hemos cambiado el tema de día, el doctor Medina y yo. El doctor Medina el día de hoy no podía estar o a estas horas, así que estoy tomando esos minutos que él no va a poder estar con ustedes para en todo caso desarrollar conmigo la clase. Pues, ¿no? Entonces, el tema que tengo por desarrollar con ustedes es el tema de cáncer de páncreas. Y bueno, vamos a verlo ahorita. Ya, a ver, el Zoom. Uy, ahora como he actualizado el Zoom, ya no sé dónde está la flechita arriba acá está, compartir. Compartir, compartir. ¿Qué tal? Ya creo que están viendo, ¿verdad? No A se ver, ve, estos chicos doctor. no sé. No se ve, doctor. Ahora No sí. se ve. Uy, no se ve. Pero a mí me sale, está compartiendo su pantalla, me Ya sale a se ve, mí. Ahora doctor. sí se ve, doctor. Ahora sí ya se ve. Ya. Bueno, a ver. ¿Ahí ven todos? Sí, doctor. Caramba, no sé qué pasó acá. Ya, ¿ahí ven todos? ¿Sí? Sí, A ver, por doctor. favor, Sí, escríbame. doctor. Sí se ve. Ya, ya. Bueno, entonces vamos a... No, no sé si le pongo la copita, si es que va a avanzarla. A ver, voy a poner la copita y voy a avanzar las diapositivas y ustedes me dicen si está avanzando o no. Si no, bueno, obviar la copita, ¿ya? Entonces, ven, logran ver, ahí estoy avanzando la diapositiva. ¿Ven que avanza la diapositiva o no? Sí, Hola, doctor, sí avanza. Mm, Sí, sí, sí doctor. se ve. sí avanza. Bueno, entonces, qué bueno, ya. Entonces, el tema que vamos a desarrollar hoy día es cáncer de páncreas. ¿Ah? Y ahora mi mouse no. Carambas. Ya. Bueno, entonces, ¿qué es el cáncer de páncreas? Según es la neoplasia que se, ¿no? En el tejido pancreático, como todas las neoplasias, se caracteriza por, o como muchas de ellas, por un rápido crecimiento, extensión local a distancia y algo bueno, característico del cáncer de páncreas es que a pesar de que la medicina, la ciencia médica cada vez avanza más, hay más progreso en las áreas médicas,
Sin embargo, en lo que respecta al cáncer de páncreas, todavía la sobrevida sigue siendo muy pobre, ¿no? Realmente todo el cambio o todo el avance de la ciencia hasta ahora no logra impactar en la supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas, de tal forma que solo el 5% de individuos con cáncer de páncreas vive hasta los 5 años. Eh, entonces, representa el 2% de todos los cánceres en el mundo, ¿no? Está en el cuarto lugar por cáncer en Estados Unidos. Miren, es la segunda causa de muerte a nivel mundial de tumores gastrointestinales, con una supervivencia ominosa, ¿no? La supervivencia global a los 5 años es menos del 5%, y la tasa global de sobrevida al año es del 12%, ¿no? La tasa global de sobrevida a los 5 años es de 0,4 a 4%. ¿Y esto por qué? Porque la mayoría de los pacientes, más del 80% de pacientes, al momento de diagnóstico ya tienen una enfermedad avanzada, ¿no? Una enfermedad avanzada y resecable, obviamente donde ya no se puede resecar el tumor y obviamente con compromiso, pues, consiguiente de la sobrevida en el paciente. Ustedes ven, este es un mapa mundi, ¿no? Esta revista que lo tomé en 21, ya tiene unos 3 años, donde vemos en gráfico, en colores, los países que tienen mayor prevalencia de cáncer de páncreas, ¿no? Ahora vamos a ver los factores de riesgo asociados. Perú, bueno, ustedes ven un color celestito ahí, ¿no? Hay otros países como Estados Unidos, Alaska, parte de Europa, ¿no? Rusia y algunos países que tienen una prevalencia alta de cáncer de páncreas. En la distribución por sexo, el cáncer de páncreas, como les decía, es el cuarto en mujeres perdón, el cuarto en varones, ¿no? Y también el cuarto en mujeres, ¿no? Después, en el caso del hombre, después de pulmón, próstata, colon y recto, sigue páncreas. En el caso de mujeres, después de pulmón, mama, colon y recto, sigue páncreas, ¿no? Recuerden que es el segundo tumor más frecuente, el segundo tumor gastrointestinal más frecuente, ¿no? O sea, después de colon. En el Perú, de acuerdo a las estadísticas, la incidencia es de 3,1, 3,90 por 100.000 habitantes, con una mortalidad de 3,4 por cada 100.000 habitantes. Se registran 1.262 nuevos casos de mueren 1.227 de los más de 1.260 casos registrados, ¿no? O sea, mueren casi todos. En el Perú ocupa el quinto lugar en varones y el sexto lugar en mujeres. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, la edad, ¿no? Que es común a muchas neoplasias. Mientras avanzamos en edad, mientras nos volvemos o mientras nos hacemos mayores, tenemos un mayor riesgo de desarrollar diferentes tipos de neoplasia, ¿no? Incluido también el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas clásicamente se describe que es más frecuente diagnosticarlo ya en edades ya avanzadas de la vida, entre los 65 y 75 años, en promedio unos 70 años. El porcentaje también de muerte es más alto ¿no? entre personas de este grupo etario, ¿no? Respecto al género, a nivel mundial, la incidencia y mortalidad del cáncer de páncreas es más alto entre varones que entre mujeres. Respecto al grupo sanguíneo, los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de páncreas son las personas que tienen grupo sanguíneo del tipo A y del tipo AB comparado al tipo O. Y no solamente como factor de riesgo, sino también los pacientes que son distintos al grupo O, que se presentan pues histológicamente como tumores más indiferenciados o tumores indiferenciados, ¿no? O dicho de otra forma, los pacientes con cáncer de páncreas de grupo O, histológicamente, por frecuencia, sus tumores están mejor diferenciados, ¿no? Entonces, el grupo A, AB es un factor de riesgo respecto al grupo O. La historia familiar de cáncer, bueno,
Eventualmente, pues se puede ver agregación familiar o confluencia de distintos tipos de neoplasia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, los grupos familiares, ¿no? Nosotros, por ejemplo, o ustedes o cada uno de nosotros como miembros integrantes de nuestra familia, en general compartimos muchos factores de riesgo que pueden ser ambiental, genético, entre otros, ¿no? Y entre los factores de riesgo genéticos tenemos pues las variantes patogénicas del BCRA2, que son los responsables cuando se habla de genética de en la mayor proporción de pacientes con cáncer de páncreas, ¿no? Tiene un riesgo incrementado de cáncer de páncreas de 3,5 a 5,8 veces comparado a individuos que no tienen estas variantes patogénicas, ¿no? Para otras series es de 2 a 7 veces el riesgo de cáncer de páncreas. Como ven acá hay una lista de los genes que han sido mayormente vinculados con el desarrollo de este tipo de neoplasia. De ellos, el más importante por frecuencia es el gen el del BCRA2. ¿Ah? Otras condiciones que se pueden asociar, por ejemplo, el síndrome de Lynch, ¿no? Entonces también se asocia a otras neoplasias y otros órganos, como el cáncer colorectal, el cáncer endometrial, estómago, mama, ¿no? Existen variantes patogénicas subyacentes al desarrollo de este tipo de neoplasia o de este síndrome de Lynch, y ustedes lo ven ahí, el MLH1, MSH2, MSH6, en fin. Entonces, el riesgo de cáncer pancreático es de 3,68% para la edad de 70 años, lo cual representa 8,6 veces más alto que la población general. Entonces, los que tienen síndrome de Lynch tienen un riesgo mucho mayor de hacer cáncer pancreático, ¿no? Casi 8 o 9 veces más. El síndrome de Peutz-Jeghers, que se caracteriza por la formación de pólipos amartomatosos, ¿no? En el intestino, en el colon. También pues tiene variantes patogénicas asociadas, como ustedes ven ahí, el gen STK11, ¿no? Hay un alto riesgo de desarrollar cáncer, incluso en edades más jóvenes, todavía 40% a los 40 años y 76% a los 70 años. Pueden tener estas personas con este síndrome ese riesgo de desarrollar cáncer, ¿no? Clínicamente vemos a estas personas con Peutz-Jeghers, bueno, los pólipos amartomatosos no lo podemos ver de primera instancia, salvo que le hagamos una colonoscopía, pero algo que nos tiene que hacer pensar, pues son estas manchas mucocutáneas, estas máculas mucocutáneas, ¿no? Color café que existen en piel o mucosa, ¿no? Dentro de los factores de riesgo ambientales, el que da buena cuenta, ¿no? De la aparición de esta neoplasia vinculado a esta neoplasia, pues es el hábito tabáquico, ¿no? Fumar se ha demostrado que tiene una fuerte asociación positiva para el desarrollar cáncer de páncreas. Es la causa que continúa liderando el cáncer de páncreas a nivel ambiental. Miren, 30% del cáncer de páncreas, ¿no? Esto es para la Unión Europea de Gastroenterología. El 30% de los cánceres de páncreas están causados por el tabaco, ¿no? Miren qué importante. Y no solamente el cáncer de páncreas, ustedes saben que el tabaco, y lo dicen ¿no? En las cajitas, si es que alguien de ustedes fuma, que bueno, yo diría que obviamente que no fumen, pero si han tenido oportunidad de ver, pues, y advierte la misma publicidad, tiene la obligación de advertir, ¿no? Muchas veces nos coloca en el dibujo nos coloca pues un hombre o una mujer con un tipo de neoplasia, ¿no? Bastante venido a menos, bastante en un estado de verdad calamitoso cuando vemos ese tipo de propaganda. De alguna forma para hacernos tomar conciencia, o sea, nos venden y a la, a la vez están obligados por ley a hacer ese tipo de resaltar lo negativo que es el fumar, ¿no? Entonces es responsable o participa, ¿no? En la aparición de diversos tipos de neoplasias malignas. ¿Y eso por qué? Porque tiene diferentes carcinogénicos, dentro de ellos las nitrosaminas y sus metabolitos, ¿no? Que son importantes carcinogénicos del tabaco. Y estos metabolitos, estas nitrosaminas, van a provocar la mutación del gen KRAS,
que es una mutación común que también ocurre o que ocurre en la progresión de los pacientes con cáncer de páncreas. El tabaco, se ha encontrado, perdón, el alcohol también se ha encontrado que tiene una asociación significativa, sobre todo en bebedores que son pesados, ¿no? En bebedores pesados, el alcohol, básicamente en hombres que consumen más de 60 gramos por día. En conclusión, la ingesta de alcohol creciente, particularmente los bebedores pesados, están asociados con riesgo de desarrollar cáncer de páncreas, ¿no? Otro factor de riesgo que cada vez también cobra más importancia, pues, es la diabetes, ¿no? En el mundo cada vez hay más gente gorda, ¿no? Gente más obesa, y pues la diabetes precisamente afecta a estas personas con obesidad, ¿no? Entonces la diabetes se considera un factor de riesgo y también una consecuencia del cáncer de páncreas. Como ustedes ven en la figurita, alrededor de 1 de cada 100 personas que tienen diabetes por primera vez van a recibir un diagnóstico de cáncer de páncreas dentro de los 3 años de diagnóstico de diabetes. Entonces, un diabético puede eventualmente recibir ese diagnóstico de cáncer de páncreas. Por otro lado, 1 de cada 4 personas que reciben un diagnóstico de cáncer de páncreas tuvieron primero un diagnóstico de diabetes. Entonces hay una asociación, la diabetes con más de 3 años de diagnóstico se asocia a un incremento de 1,5 a 4,4 veces el riesgo de padecer cáncer de páncreas, ¿no? Y precisamente es el incremento de la prevalencia de diabetes es probablemente una de las razones por la cual el cáncer de páncreas sigue aumentando, ¿no? En muchas latitudes del mundo. Ya miren la cantidad de diabéticos que había en 1980 y la cantidad de diabéticos que hay en 2014, así que se espera que también el cáncer de páncreas aumente, ¿no? En concordancia con este factor de riesgo. Otros factores de riesgo, por ejemplo, la pancreatitis crónica, por ejemplo, de larga evolución, incrementa 2 a 3 veces el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. ¿Ya? También la pancreatitis aguda tiene un incremento al menos teórico de un riesgo incrementado de desarrollar cáncer pancreático, sin embargo es bajo, ¿no? La pancreatitis crónica es la que tiene más riesgo, ¿no? 9 veces más riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. Otro factor de riesgo ambiental, las carnes rojas cocidas a altas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, una parrilla, ¿no? Esa carne, pues precisamente ahumadita, que es rica, que a todos nos gusta, que ha sido expuesta directamente al, al fuego, ¿no? Esto induce, pues, que las aminas heterocíclicas, que se formen las aminas heterocíclicas, y estas están vinculadas o son consideradas carcinógenos, ¿no? Las carnes rojas que sometida a altas temperaturas provoca la liberación de hidrocarburos aromáticos policíclicos y aminas heterocíclicas que van a causar daño al nivel del ADN. Entonces ya la carne procesada se ha considerado, de acuerdo por la OMS, como carcinógena, ¿no? La carne roja probablemente carcinógena para los humanos, sobre todo para el cáncer de colon, páncreas, próstata. Entonces acá, ay, una forma pues de contrarrestar precisamente el efecto negativo de las carnes rojas, ¿no? Las grasas saturadas, es la ingesta pues de vegetales, de frutas, ¿no? Por su contenido o por su alto contenido de ácidos fenólicos, de flavonoides, que son considerados antioxidantes, ¿no? Frente a los carcinógenos como las nitrosaminas. Entonces, este es un artículo que encontré en esta revista donde precisamente habla, ¿no? Relaciona precisamente la obesidad con el cáncer de páncreas. La obesidad se asocia, no solamente por la diabetes, sino la obesidad per se asocia al cáncer de páncreas, ¿no? Y hay toda una explicación. Recordemos pues que en un paciente obeso, en un paciente gordito, una persona gordita, cuando ustedes ven un gordito, una gordita, en realidad ese paciente
aparentemente puede ser saludable o está saludable, ¿no? Pero en realidad esa persona ese paciente vive en un estado de microinflamación crónica, ¿no? Tal es así que ese paciente o esa persona va a liberar citocinas, quimiosinas proinflamatorias, adipocinas carcinogénicas, va a favorecer la resistencia a la insulina, va a tener alteraciones en el nivel de hormonas sexuales, va a alterar su metabolismo lipídico y va a tener también alterado o alteraciones en el metabolismo del nitrógeno y la glutamina, ¿no? ¿Y eso, qué es lo que ha conllevado a eso? Precisamente la mala alimentación o la sobrealimentación, la inactividad física, ¿no? Y más aún si nosotros tenemos pues una predisposición genética con mayor razón, ¿no? De otro lado, en sentido inverso, la actividad física, la modificación en los estilos de vida o incluso la cirugía bariátrica en pacientes que tienen la indicación va a hacer que pues reduzcamos nuestro peso corporal y con ello disminuyamos los índices de inflamación crónica, mejoremos pues también la resistencia a la insulina, mejoremos nuestro metabolismo lipídico, entre otros, ¿no? Entonces la obesidad está asociado y esto precisamente habla de la obesidad. Miren, eh, tanto los obesos como los muy obesos llegan a constituirse, sobre todo los muy obesos, llegan a considerarse como un factor de riesgo para en diversos estudios, ¿no? En diversos estudios, un factor de riesgo para desarrollar cáncer de páncreas en el futuro, ¿no? Entonces, un paciente muy obeso tiene un riesgo de 1,62 veces de desarrollar cáncer de páncreas en el futuro. Ahora, otro factor de riesgo que también cada vez implica más o se estudia más, se conoce más, es acerca de del microbioma, la microbiota, ¿no? Recuerden que, pues, nuestros sistemas, nuestros órganos, muchos de ellos, o básicamente el tubo digestivo, pues, está plagado de microorganismos, ¿no? Que constituyen nuestra microbiota que va a cumplir un rol esencial también en la diversidad de funciones y mantienen un equilibrio, ¿no? Si se rompe ese equilibrio, bueno, vamos a ver alterada nuestra salud, pero en general vivimos en una armonía con nuestra microbiota, ¿no? Con nuestra flora intestinal, por ejemplo. Entonces, la microbiota está constituida por trillones de microorganismos, los cuales incluyen bacterias, virus, hongos y arqueas, ¿no? Entonces, cuando hay un desbalance de esta microbiota, ese desbalance de la microbiota se llama disbiosis, ¿no? Se llama disbiosis. Y por ejemplo, ¿qué factores favorecen la disbiosis? Bueno, la mala alimentación, ¿no? Favorece la disbiosis. Algunas enfermedades también pueden favorecer la disbiosis. El consumo irracional de antibióticos también favorece la disbiosis. ¿Por qué le digo esto de los antibióticos? Porque es bastante frecuente ver, ¿no? Que ante un resfrío o ante un simple resfriado, ya las personas están yendo a la farmacia y se están automedicando pues con amoxicilina e incluso ahora con ácido clavulánico adicionalmente, ¿no? Por cuadros que en realidad no ameritan el uso de antibióticos. Igual también las diarreas, en general las diarreas, el gran porcentaje de diarreas son diarreas de etiología viral y no requieren y no deberían recibir antibióticos. Pero hay médicos y médicos, ustedes saben perfectamente que hay médicos y médicos, así como hay alumnos y alumnos, ¿no? Que pues en forma irresponsable y por desconocimiento prescriben antibióticos. Y por otro lado, de alguna forma está pues la presión de la gente, ¿no? La gente cree que ya la diarrea se tiene que tratar necesariamente con antibiótico, ¿no? Y no es así. Y a veces la gente dice, me tomé un ciprofloxacino y ya estoy mejor. O sea, la gente relaciona, cree que por haberse tomado una tableta de ciprofloxacina ya está mejor. Y no es por eso, o sea, es porque la mayoría de diarreas son virales y se autolimitan solas, o sea, al margen de que esa persona haya tomado el antibiótico o no, pues eso efectivamente iba a pasar, la mejoría clínica, ¿no?
la autolimitación del cuadro diarreico. Entonces tenemos que ser responsables cuando indicamos antibióticos, ¿no? ¿No? Si nos favorecemos la disbiosis. Ahora, este disbiosis, ¿no? Cuando hay disbiosis, bueno, van a proliferar determinado tipo de, o va a proliferar determinado tipo de microbiota patógena, ¿no? Que van a favorecer, pues, la producción de citocinas proinflamatorias o carcinogénicas, ¿no? Mecanismos como el oncobioma, precisamente va a constituirse el oncobioma, va a influenciar el desarrollo del cáncer. Entonces hay un impacto directo de los metabolitos y toxinas en la iniciación y crecimiento del cáncer. Eso es lo que hace el oncobioma, va a modular la respuesta inmune, sistémica y local del hospedero, va a alterar el metabolismo del hospedero y del microbioma y pues esas interacciones ocurren en el desarrollo del cáncer y también pueden ocurrir en forma local o remota. Entonces ustedes ven ahí en la figurita, por ejemplo, la disbiosis producida en el intestino, en el colon en este caso, ¿no? Que puede llegar a formar un oncobioma, va a influir en forma negativa, por ejemplo, y remota en el cáncer de páncreas, por ejemplo, ¿no? La disbiosis ocurrida también en la cavidad oral también puede favorecer pues la carcinogénesis pancreática, ¿no? Pues acá hay, por ejemplo, este artículo de acá que ustedes leen, dice enfermedad periodontal, edentulismo y cáncer pancreático, un metaanálisis, y abajo también ven otro estudio, ¿no? Microbioma humano, microbioma oral humano y riesgo un riesgo prospectivo de cáncer de páncreas. Entonces ya se ha asociado, hay estudios que pues asocian, miren, o sea, la alteración de la microflora oral, ¿no? Hay estudios que relacionan esta disbiosis de la cavidad oral con el desarrollo de cáncer de páncreas. Entonces, sintetizando factores de riesgo, podemos tener factores de riesgo ambientales, ahí están los estilos de vida también, demográficos, factores genéticos y otras condiciones. Bueno, es ya lo que hemos conversado. El cáncer de páncreas se localiza o se va a desarrollar preferentemente o con mayor frecuencia en la cabeza pancreática, 65%, un 15% en el cuerpo, un 10% en la cola del páncreas, ¿no? Y el cáncer de páncreas en realidad es un tumor exocrino y de ellos el tipo histológico predominante es el adenocarcinoma de páncreas, 85 a 90%, que es básicamente de lo que vamos a comentar en las próximas diapositivas. ¿Cuál es la clínica del cáncer de páncreas? Como les dije, la clínica lamentablemente del cáncer de páncreas es tardía, es decir, da manifestaciones cuando ya la mayoría de veces es una neoplasia posirresecable o metastásica, ¿no? ¿Cómo se puede presentar con dolor abdominal? Que básicamente puede ser en epigastrio, irradiado a la espalda, es un dolor sordo, ¿no? Bueno, que se va a suscitar en el tiempo. Común a muchas neoplasias va a haber pérdida de peso, ¿no? Debido a que la mayor frecuencia del cáncer de páncreas se produce en la cabeza pancreática, pues se va a asociar a ictericia, ¿no? Porque justo va a atrapar la vía biliar. Se va a asociar náuseas, vómitos, anorexias, diarrea también, porque va a haber mala absorción de nutrientes. Signos, la ictericia también es un signo, es un síntoma y es un signo, la ictericia la podemos ver. El hígado palpable es un signo también del cáncer de páncreas. La vesícula palpable o el signo de Cuvorsier. Y en el caso, pues, que ya tenemos, este, que ya tengamos una enfermedad ya metastásica o carcinomatosis, pues puede presentarse ascitis, ¿no? Y tromboflebitis. Entonces, como les decía, el pronóstico, ¿por qué es ominoso? Porque se presenta, ¿no? El paciente sabe que, o ya sospecha que tiene cáncer, cuando ya la enfermedad lamentablemente ya es irresecable. O sea, prácticamente el cáncer ya ganó cuando te avisa, ¿no? Entonces, la tríada es dolor, ictericia y baja de peso. Ustedes ven ahí
los síntomas más frecuentes del cáncer de cabeza de páncreas frente al cáncer de cuerpo y colon. Entonces la pérdida de peso es bastante frecuente para ambas localizaciones. La ictericia sí es mucho más frecuente en el cáncer de cabeza de páncreas porque atrapa la vía biliar. El dolor abdominal también se encuentra en forma importante, llega a ser una situación, una condición limitante a medida que avanza la neoplasia. La fatiga, el signo de Cuvier-Terrier, que es la vesícula palpable, lo podemos encontrar en el 30%, y la hepatomegalia también. Cáncer de cuerpo y cola, la presentación de ictericia es mucho menor porque obviamente en el cuerpo, en la cola no está la vía biliar. Igual, sin embargo, puede doler, hay pérdida de peso y también se puede asociar a otra signología que es la tromboflebitis migratoria. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico lo hago básicamente a través de una tomografía, ¿no? La modalidad de imagen de elección para la evaluación del cáncer de páncreas después es la tomografía que me va a proporcionar imágenes que voy a poder reconstruir en forma tridimensional y yo tengo que evaluar el tamaño del tumor, la extensión del tumor, ¿no? Si es que existe o no compromiso vascular, que va a ser algo muy importante para decidir la cirugía. Si hay compromiso de grandes vasos, obviamente se considera que el tumor es irresecable. Lamentablemente ya no se puede operar. ¿Ah? Otro examen es la resonancia. Bueno, cuando tenemos dudas que sea un cáncer de páncreas, perdón, si cuando tengamos dudas en la tomografía que sea un cáncer de páncreas, la resonancia nos puede ayudar a diferenciarlo de otras patologías, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Bueno, ahí ustedes lo están leyendo. Es el tumor neuroendocrino de alto grado, los tumores sólidos pseudopapilares, pequeños, metástasis, incluso la pancreatitis autoinmune, que no es una neoplasia, es un cuadro inflamatorio, eventualmente puede presentarse como una masa e imitar el cáncer de páncreas. También me permite caracterizar pequeños tumores y detectar metástasis hepática. Entonces acá tenemos, ¿no? Un cáncer de páncreas, ahí la flechita señala. Y abajito tenemos un tumor neuroendocrino de alto grado, ¿no? Ahora, la ecoendoscopía o la ultrasonografía endoscópica básicamente se pide cuando los hallazgos en la tomografía son inconclusos, cuando lo usamos para complementar, ¿no? El estudio tomográfico en el estadiaje locorregional. Si, por ejemplo, yo le hago una tomografía a un paciente que tiene una tumoración en la cabeza de páncreas y de repente no me queda muy claro en la tomografía si es que ha invadido o de repente si está en contacto con un vaso importante, de repente pues con la arteria mesentérica superior, con la vena porta, entonces yo no sé si de repente qué tanto, en qué porcentaje, en qué ángulo solamente la toca, la compromete, la infiltra. Pues, a veces cuando la tomografía nos deja esta duda, pues podemos acudir a la ecoendoscopía para precisar mejor los márgenes o los límites del tumor, ¿ya? Entonces es útil para detectar lesiones pancreáticas pequeñas, recuérdense bien pequeñas. Si tengo un tumor grande, pues no es necesario ya hacerle una ecoendoscopía, no es necesario. Si yo veo un tumor que ya me infiltra o de repente por ahí la porta o el troncocelíaco, ya no le voy a pedir ecoendoscopía y es por gusto. La ecoendoscopía en este caso es para ver lo fino, para ver lo mínimo. Entonces, si ya estás viendo algo grosero, ya para qué quieres ver lo mínimo, ¿no? También la ecoendoscopía, otra indicación es para tomar biopsia guiada con ecoendoscopía, ¿no? Debido a que tiene un alto rendimiento, es seguro y hay bajo riesgo de diseminación. Entonces, la tomografía, en la mayoría de los casos, me va a permitir hacer el estadiaje, ¿no? No solamente el diagnóstico y el estadiaje. Y es importante acá visualizar la relación que tiene este tumor con los vasos sanguíneos, como la arteria mesentérica superior, el tronco celíaco, la vena porta y el compromiso de órganos distantes.
Va a predecir la resecabilidad quirúrgica con 80-90% de exactitud. Como ustedes ven en la figurita, hacia arriba, mientras las condiciones del paciente son las que están hacia arriba o en más rojito, pues el paciente se catalogará como resecable. Y si ustedes ven los de abajo, pues dice no resecable. Entonces, un no resecable, por ejemplo, puede ser o es un tumor que no involucra, ¿no? Vasos sanguíneos, ni arteriales, ni venosos, ¿no? Uy, me pareció temblor. Creo que sí, ¿no? Creo que hay temblor. O me parece a mí. Cuando yo estoy acá en el hospital, sentí que se movió. Bueno, este, creo que fue temblor o no, no me llegaba el anuncio, en fin. Entonces, mientras mayor compromiso haya, sobre todo de vasos sanguíneos, ¿no? Venosos o arteriales, pues me dicta la irresecabilidad del tumor, ¿no? Obviamente, si hay metástasis a distancia, pues ya no hay vuelta atrás. Entonces, ¿cuáles son los criterios de irresecabilidad tomográficos? La metástasis a distancia, justo lo que les decía. Entonces, si ya el hígado está comprometido con lesiones metastásicas, pues eso obviamente es un tumor irresecable, ¿no? Si hay infiltración por contigüidad de órganos adyacentes, es decir, si invadido otros órganos, pero que no sean duodeno, que no sea colédoco. Cuando me refiero a infiltración por contigüidad de otros órganos, me refiero que invadió el estómago, invadió el vaso, invadió el colon. Ahí sí se considera ya irresecable, ¿no? El duodeno no en este caso, porque igual en la cirugía el duodeno también se reseca, también sale en bloque junto con la cabeza del páncreas. Si hay atrapamiento arterial, es decir, el vaso sanguíneo pues está ahí rodeado, ¿no? En un gran porcentaje de la neoplasia o si finalmente está totalmente atrapada el vaso sanguíneo por el tumor, pues también se considera resecado. Aún con la tomografía, que es un buen examen, dice aproximadamente 25 a 50% de los pacientes con posible enfermedad resecable según los criterios de la tomografía tienen lesiones irresecables en la laparotomía. Ujú. La ecoendoscopía, ustedes ven, tiene mayor sensibilidad y especificidad, sobre todo cuando los tumores son pequeños, menores de 3 centímetros. Como le digo, la ecoendoscopía es para verlo fino, ¿no? Para verlo fino. Una precisión elevada para la estadificación de la infiltración local y las metástasis ganglionares. Entonces me permite definir mejor. A veces uno no sabe, como les digo, uy, este tumor está solamente tocando la mesentérica o de repente la está infiltrando. Entonces no me queda muy claro con la tomografía. Y si es un tumor pequeño, bueno, puedo acudir a la ecoendoscopía, ¿no? Y también, como les dije, la ecoendoscopía me va a servir para la toma de la biopsia, ¿no? Entonces acá ustedes ven la masa, acá está el ecoendoscopio, el colédoco, la porta, ya acá similarmente. Ahora, un marcador, este marcador sea 19,9, es útil no como diagnóstico, ¿no? A veces la gente cree que es útil como diagnóstico, no, no sirve como diagnóstico. Tiene utilidad para valorar la respuesta para el pronóstico y el tratamiento en casos avanzados. También me permite valorar la recurrencia en casos, una vez que el paciente ya fue operado, ¿no? No es específico para cáncer de páncreas. Recuerden, el CA 19,9 se eleva no solo en condiciones de neoplasia malignas, sino también se eleva por situaciones o por condiciones benignas, colestásticas, por ejemplo, de repente, pues una coledocolitiasis, que es una patología benigna, ¿no? Obstructiva benigna, en este caso por un lito, ¿no? Puede provocarme la elevación del CA 19,9. Entonces, ¿es específico? No, no es específico. ¿Es sensible? Tampoco. Si está el CA 19,9, claro, va a afianzar nuestra sospecha diagnóstica y también, dependiendo del valor que tenga, va a marcar un factor de riesgo pronóstico, ¿no?
de que si es que no lo hay, no hay el CA 19-9 está dentro del valor normal, eso no me excluye la posibilidad de que el paciente tenga cáncer de páncreas, ¿ya? Entonces tiene valor significativo como factor pronóstico y un nivel más de 500 indica que ese paciente tiene un pronóstico peor después de la cirugía. Es decir, lo más probable es que ese tumor recurra y recurra rápidamente, ¿no? Acá les dejo el estadiaje, y ahorita lo vamos a ver en figuritas para recordar. El estadio 4, bueno, es el más fácil de acordarse porque hay metástasis a distancia, ¿no? El estadio 3 tampoco no se pueden olvidar porque implica que el tumor puede involucrar, o ya involucró, perdón, el tronco celíaco o la arteria mesentérica superior. Entonces, en esos casos ya se considera un tumor irresecable, ¿no? Al margen de que haya o no adenopatías, ¿no? Ganglios tomados. Un estadio 1A es un tumor pequeño, menos de 2 centímetros, limitado al páncreas. Un tumor 1B es un tumor también solamente confinado al páncreas, pero más de 2 centímetros. Un tumor 2A es un tumor que se extiende más allá del páncreas, pero no involucra el tronco celíaco o la arteria mesentérica superior. ¿Ya? Entonces aquí vemos el estadio 1A, un tumor pequeño, menos de 2 centímetros. El 1B es más de 2 centímetros, pero no involucra otros órganos adyacentes, ¿no? En el 1A puede involucrar otros órganos adyacentes distintos al duodeno, distintos al colédoco, ¿no? Si involucrara otro tipo de órganos como estómago, vaso, colon, ya no sería 2A. El 2B, en el estadio 2B ya vamos a tener el compromiso de los ganglios linfáticos. En el estadio 3 ya es totalmente irresecable el cáncer, miren, ya infiltró el tronco celíaco. Y el estadio 4, pues el cáncer ya se diseminó a distancia, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer frente a una masa pancreática? El examen en elección a solicitar es una tomografía, ¿no? Una tomografía con contraste, obviamente, o una tomografía con angio, una angiotomografía. Y de ahí voy a tener inicialmente 3 escenarios. Si yo veo que la tomografía me demuestra que es un tumor metastásico, pues debo biopsiar la metástasis y ya el oncólogo decidirá, ¿no? Qué tratamiento le va a dar. Si es una enfermedad localmente avanzada, lo que se hace es también una ecoendoscopía, tomar biopsias para que el oncólogo le dé pues el tratamiento respectivo del meditar. Y si es un tumor que me parece que no, o mejor dicho, que un tumor que en tomografía no es metastásico, me parece que es resecable, debo o puedo hacer una ecoendoscopía. La ecoendoscopía también me va a dar lugar a 4 posibles escenarios. Si efectivamente yo veo que el tumor es un tumor pequeño, ¿no? Confinado a la cabeza del páncreas, no contacta ningún otro órgano, no contacta ningún vaso sanguíneo importante, entonces se confirma que el tumor es resecable, ¿no? Y ese paciente debe ser programado a la brevedad a cirugía, ¿no? No es necesario biopsiar a ese paciente. Por el contrario, si la ecoendoscopía descubre que ya tiene metástasis, entonces solamente me queda pues la biopsia de una de las metástasis y el oncólogo no lo evalúe, ¿no? Y luego tengo 2 escenarios más, el borderline, que es la enfermedad resecable o potencialmente resecable, y el otro, la enfermedad localmente avanzada. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Bueno, esto de acá se los dejo para que lo revisen, esta diapositiva. Y acá, por ejemplo, vemos, ¿no? En esta figurita, tumores localizados se clasifican en resecable, miren cómo está el resecable, acá está el tumor, ¿no? El marroncito, el páncreas, entonces no contacta con ningún vaso, ¿no? El localmente avanzado, bueno, ya contactó lamentablemente, ya contactó ahí otras estructuras. El borderline resecable, uno aquí no sabe si está tocando o está infiltrando. Chicos, discúlpenme un segundito, no sé quién toca la puerta.
Bueno, pues entonces le decía la enfermedad borderline resecable. Entonces ustedes, por ejemplo, en esa figurita en la imagen 2, uno no puede saber, no puede asegurar si pues no está infiltrando, o mejor dicho, si está infiltrando o solamente está contactando a la vena mesentérica superior, ¿no? Uno no lo puede saber, entonces acá uno necesita, por ejemplo, del uso de la ecoendoscopía para poder definir qué tipo de o cuál es el alcance del tumor. Entonces, resecable, el tumor no contacta en ningún punto con el eje venoso mesentérico portal ni en sus estructuras arteriales o regionales. Si ese es el caso, pues el paciente debe ir a la resección, que es la cirugía de Whipple. Miren, sale la vesícula, sale el colédoco, sale parte del antro, píloro, duodeno, sale toda la cabeza del páncreas y nos va a quedar acá la figurita B, ¿no? Con tres anastomosis, hepático, yeyunostomía, gastroyeyunostomía, pancreático yeyunostomía. Es la cirugía, la pancreatoduodenectomía cefálica u la operación de Whipple. Eh, bueno, entonces siempre el principal objetivo de poder resecar el tumor es pues que los márgenes sean microscópicamente negativos, porque si yo tengo los márgenes comprometidos, entonces le estoy dejando el cáncer ahí, ¿no? Entonces lo ideal es que el margen esté libre de neoplasia de más de 1 milímetro. Sin embargo, como les dije, la mayoría se diagnostica en estadios avanzados, ¿no? Viéndolo del otro lado, entonces solo un 15% de pacientes son candidatos a esta cirugía después de un estadiaje preoperatorio exhaustivo. Entonces, la gran mayoría ya tiene la enfermedad avanzada, ¿no? ¿Qué factores de pronóstico pobre existen? Pues la metástasis linfática, el tumor de alto grado, es decir, más indiferenciado, los tumores muy grandes, los valores elevados de CA 19,9 antes y luego de la cirugía y que pues de repente la resección salga resección positiva de márgenes. Lo operaron y el patólogo concluye márgenes comprometidos. Entonces el cáncer se ha quedado ahí, ¿no? Entonces la cirugía, sin embargo, como único tratamiento, pues no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal. Si solamente se le opera a ese paciente, pues en realidad es desalentador, ¿no? Tiene una supervivencia media de 15 a 20 meses y a los 5 años eh, de 8 a 15 debido a la alta frecuencia de recaídas locales o a distancia. Todos estos pacientes van a o deben recibir, además de la cirugía, deben recibir una quimioterapia adyuvante, ¿no? Entonces, la resección curativa desarrolla la enfermedad tumoral recurrentes, el cáncer regresa, el 69 a 75% de los casos cae dentro de 2 años y el 80 al 90% de los casos cae dentro de los 5 años. Entonces, como les decía, el tratamiento del cáncer resecable, además de la cirugía, es la quimioterapia adyuvante. Este es el borderline resecable, ¿no? Entonces hay un contacto del tumor de la neoplasia con la artérica mesentérica superior y o el tronco celíaco, pero en un ángulo menos de 180 grados. No tiene que estenosar, no tiene que deformar, ¿no? Contacto tumoral con la arteria hepática común, solamente hablamos de contacto, ¿verdad? Tumor que contacta la vena mesentérica superior y o la vena porta y que no se extiende más del tercio inferior del duodeno. Entonces, estos casos se definen como un borderline resecable. Los pacientes con borderline resecable son tumores que pueden ser resecables, potencialmente resecables, ¿no? Entonces ahí la cirugía no se manda de inicio, la cirugía no va a lograr la resección completa. Primero lo que se tiene que hacer es tratar de reducir el tamaño tumoral y eso se logra usando una quimioterapia previa, ¿no? El papel de la radioterapia en realidad no está definido, no está definido. Lo que está formalmente definido es la quimioterapia, ¿no? También el tratamiento neoadyuvante, es decir, el tratamiento en este caso quimioterápico, el objetivo va a ser incrementar la sobrevida global, ¿no? Dado que la idea es poder aumentar la tasa libre, el margen libre de neoplasia, ¿no? Es decir, aumentar la tasa de R0. Ese es el objetivo. Entonces, la quimioterapia
debe o puede ayudar a incrementar las resecciones de márgenes negativos, ¿no? Y eso va a mejorar la selección de pacientes para quienes la resección no ofrece beneficio de la sobrevida. Sin embargo, aún con eso, la sobrevida media global es de 9 a 10 meses, ¿no? 9 a 10 meses. La quimioterapia indicada, pues ahí está, la que se debe dar, está asociado a altas tasas de respuesta en pacientes con enfermedad metastásica. El localmente avanzado, el tumor ya invade vasos sanguíneos de alrededor y ahí no es imposible una cirugía que elimine por completo ese tipo de tumor, ¿no? Es impensable, pues, resecar eso, ¿no? Porque ya el tumor ya invadió los vasos importantes a ese nivel. En estos casos, son tumores que no son metastásicos, no hay metástasis a distancia, solo es localmente avanzado, pero tampoco son resecables, ¿no? Tampoco son resecables. Esto representa un 20-30% de los pacientes con cáncer, también una sobrevida, la media global de sobrevida es 10 a 30 meses. Son tumores que encapsulan la aorta, la vena porta, la vena mesentérica superior o involucra más de 180 grados a la arteria mesentérica superior o al tronco ciliar. Entonces hay esquemas de quimioterapia que se adecúan o están mejor indicados en uno u otro grupo de pacientes, ¿no? Esto es la escala funcional. A ver, la escala funcional o el status performance. Entonces, esto, ¿por qué es importante conocerlo? Porque eh, las terapias oncológicas y en general muchos tipos de terapias que se pueden ofrecer al paciente depende del estado funcional previo que tenga el paciente. Por ejemplo, si yo les coloco, digamos, yo tengo dos personas, de repente pues tengo un paciente de 50 años que tuvo la mala suerte de ser diagnosticado de un cáncer de páncreas metastásico, estadio 4, un paciente de 50 años. Y tengo de otro lado un paciente de 80 años y tiene, para efectos del ejemplo, tiene exactamente el mismo tipo de cáncer que tiene el paciente A. El paciente A es un varón de 50 años y el paciente B es un varón de 80 años. Los dos tienen el cáncer en el mismo estadio, ni más ni menos. Entonces, simplemente, obviando el cáncer, porque el cáncer los dos están en igualdad de condiciones, ¿quién tiene mejor expectativa de vida? Obviamente que pues el de 50 años, pese a que tiene un cáncer también avanzado, un cáncer metastásico. Simplemente qué cosa o aparentemente le da esa mejor expectativa de vida, su edad, ¿no? Su edad. Ahora, esto se ve comprometido pues más aún si el paciente tiene otras comorbilidades, ¿no? De repente es un nefrópata, un cardiópata, ¿no? Entonces, eh, a ver, frente a estos dos pacientes, ¿no? Si uno de ustedes fuese oncólogo, ¿qué pensaría? O sea, es probable también que de repente en este paciente de 80 años, debido además a otras comorbilidades que pueda tener, tal vez la quimioterapia pueda resultar demasiado tóxica para ese paciente y no tolerarlo. Y de repente si con su cáncer iba a vivir 5 meses o 4 meses, le doy la quimioterapia y se muere a las horas, las 48, 72 horas. Entonces es importante, ¿no? También definir el status performance para tomar decisiones de ese tipo. Entonces, ¿qué mide el status performance? El nivel de actividad que puede realizar un individuo y su capacidad para autocuidado. Es decir, si yo tengo un paciente de 50 años frente al 80 años, ¿no? Entonces, de 50 años se entiende que va a estar más fuerte, igual va a poder al menos hacer autocuidarse, ¿no? Autocuidarse, de repente él mismo se puede bañar, asear, alimentar. El de 80 años ya no, probablemente, ¿no? No solamente por su cáncer, sino por la edad. Entonces, ¿por qué es importante caracterizar este status performance? Porque me trae información sobre el pronóstico sobre vida, es lo que les acabo de decir, ¿no? Entre el paciente A y B, ¿no? Uno de 50 y otro de 80 años, ayuda a tomar decisiones sobre usos y riesgos de terapia, claro, por lo mismo que hemos conversado, ¿no? Por lo mismo que hemos conversado. De repente ese señor de 80 años ya también trae otras comorbilidades encima y la quimioterapia puede resultar totalmente tóxica para ese paciente y no tolerarlo. ¿Contribuye a definir el nivel de asistencia que necesita un paciente? Bueno, claro que sí, ¿no? En forma secundaria.
Si yo veo que mi paciente a los 50 años pues se baña, se puede alimentar solo, se asea, bueno, no necesita mayor asistencia. El de 80 años probablemente no, ¿no? Y no tanto por el cáncer, sino porque ya es senil, ya tiene 80 años. Entonces el status performa, además de que es un componente de la calidad de vida, tiene o es un factor pronóstico independiente sobre vida. Cobra mayor importancia en pacientes con cáncer avanzado que con cáncer inicial porque define la sobrevida. Bueno, todo lo que le he puesto en el ejemplo, creo que el ejemplo grafica lo que dice acá, ¿no? Entonces, en cáncer de páncreas, la funcionalidad se relaciona con la probabilidad de respuesta a quimioterapia. Entonces, el más funcional va a tener mejor chance. ¿Cómo valoro la funcionalidad? Pues a través de la escala del estado funcional de Karnofsky, ¿no? Y la escala ECOG son las más frecuentes, ¿no? Entonces acá le pongo, acá les he colocado el ECOG, ya eso ustedes lo revisan, el ECOG. Y ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento. En cuanto al tratamiento del cáncer de páncreas, en este caso el cáncer de páncreas metastásico o avanzado, que es el que nos faltaba hablar, si ya tenemos un ECOG 3 o 4, es decir, en realidad el paciente o sea, además de que tiene un cáncer avanzado o metastásico, su estado funcional ya está comprometido. Si su estado funcional ya está comprometido, pues ya no voy a pensar en darle algún tipo de quimioterapia a este paciente, sino le daré las medidas de cuidado estándar, ¿no? Bueno, ¿y qué significa eso? Pues aliviar el dolor, ¿no? Darle analgésicos. Si la vía biliar está obstruida, eventualmente colocar un dren, hacer un drenaje simplemente para mejorar la calidad de vida el poco tiempo que tenga por vivir este paciente, ¿no? De otro lado, si es un ECOP, un segundito, ay, es un ECOP 2, ¿no? O con un perfil de comorbilidad desfavorable o bilirrubina más de 1,5, bueno, eventualmente se puede dar algún tipo de quimioterapia, ¿no? Con gencitabina. De otro lado, si es un paciente con un buen ECOP, es decir, un ECOP 0,1, con condiciones comórbidas favorables y un nivel de bilirrubina menos de 1,5, podré dar otro tipo de esquema quimioterápico que es el FOLFIRINOX. Entonces, como ven, la quimioterapia no es la misma para todos los pacientes, no depende o no es suficiente pues que sea el diagnóstico de cáncer de páncreas solamente, sino también saber el estado funcional, ¿no? Saber qué paciente tiene más chance de tolerarlo, qué paciente no. Bueno, y así como hay un esquema de primera línea, hay un esquema de segunda línea. Y continuando, hablando de la enfermedad avanzada o metastásica, como les decía, pues tenemos que controlar el dolor, ¿no? Mediante la aplicación de analgesia. Todos los pacientes llegan a tener dolor, casi todos, y es considerado pues una prioridad en el manejo de estos pacientes. ¿Qué usamos? Bueno, hay una multiplicidad de fármacos, ¿no? Opioides básicamente para este tipo de neoplasia. Bueno, también, un segundito, también como analgesia también se ha probado algunos esquemas de quimioterapia como el FOLFIRINOX, también otro método invasivo de controlar el dolor que puede ser muy debilitante, extenuante para los pacientes, es el bloqueo del plexo celíaco. Y eso va a permitir controlar el dolor, va a permitir reducir la frecuencia de las drogas y los efectos adversos que pueda tener este paciente tras la ingesta de determinados fármacos, ¿no? La obstrucción biliar, dijimos, ¿se acuerdan que pues el tumor en la cabeza de páncreas, obviamente por su localización anatómica, atrapa la vía biliar? Ustedes ven acá el tumor y ven que la vía biliar está acá, pero está atrapada y acá le han colocado un stent metálico, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos colocar ese stent metálico? A través de la CEPRE, que es la endoscopía de la vía biliar. Entonces, los stent metálicos autoexpandibles son superiores a los plásticos en pacientes en los que se estima una expectativa de vida mayor a 3 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque es más durable, hay menos probable que falle, hay menor posibilidad o menor necesidad de reintervención, menor casos de colangitis, mejor calidad de vida al paciente.
El tumor puede ser tan grande y también puede obstruir la salida gástrica, ¿no? Entonces, en esos casos, la colocación endoscópica de un stent metálico. Y acá tenemos un algoritmo ya para terminar del cáncer de páncreas. Como les dije, si es un tumor metastásico, tendré que definir de acuerdo al status performance y de acuerdo a eso se valorará si solamente ir a soporte o recibir algún tipo de quimioterapia. Si es un tumor resecable, pues debe ir, ¿no?, a cirugía inmediatamente y la posterior quimioterapia adyuvante. Si es localmente avanzado, en realidad solo nos queda la quimioterapia y si es borderline resecable, recuerden que el primer tratamiento en el borderline resecable es la quimioterapia neoadyuvante y posteriormente, luego de una reevaluación, ¿no? Es o se considerará la resección quirúrgica. Entonces, esto es básicamente lo mismo. Si es un cáncer de páncreas metastásico, bueno, un esquema es el FOLFIRINOX, pero si no tolera, un esquema de segunda línea. Si es no metastásico, yo tengo que valorar si es resecable. Si es resecable, bueno, tiene que ir a operar y después a su quimio. Si no es resecable de inicio, va a tener que ir a una quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Neoadyuvante y ser reevaluado 2 a 4 meses después. ¿Ah? Y creo que esa es la última. Sí, esa es la última. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctor, muchas gracias. Todo claro. Bueno, pues chicos, entonces si quedó todo claro, nos quedamos ahí y ya le paso las diapositivas a su delegada para que se las comparta. ¿Ah? Listo, muchachos. Al final veo que han entrado 35 de los más de 100 que son ustedes. Eso habla de la responsabilidad de cada uno. En fin, ya son cuestiones personales, ¿no? Pero deberían pensarlo si realmente deben seguir, o sea, los que faltan me refiero, ¿no? Si van a priorizar otro tipo de actividades, deberían replantearse si es que está en el camino correcto de estudiar medicina o no, ¿no? Si es que, bueno, priorizan otro tipo de actividades. Bueno, muchachos, nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor.